Buenos días, mi nombre es Danilo Portilla, soy docente del Instituto Superior Tecnológico 17 de Julio. Voy a realizar la presentación sobre la creación de un horno artesanal eléctrico que lo desarrollamos con los estudiantes de primer electrónico. Como materiales para el desarrollo de este proyecto utilizamos un microondas dañado de segunda mano, un contactor con bobina de 110, un breaker de 110 voltios, fuente de corriente continua de 5 voltios, un relé con bobina de 110 voltios, una protoboard, un alambre niquelina, transistor, un diodo, un ESP32, un sensor de temperatura HD22 y una pantalla LCD. Como objetivo general, lo que tenemos es desarrollar un horno eléctrico con una tarjeta de desarrollo SP32, la cual estará montada en una protoboard y recibirá la señal del sensor de temperatura para poder conectar la niquelina a la red eléctrica y calentar el horno. Como objetivos específicos, nos hemos planteado diseñar un circuito que haga encender al horno eléctrico y seleccionar cada uno de los elementos necesarios para la implementación en el horno. También creamos una programación adecuada para el control de temperatura en el software Arduino IDE. Implementar la programación en la tarjeta de desarrollo ESP32. Montar en el circuito montar este circuito en una protoboard siguiendo el diseño especificado. Verificar y validar el buen funcionamiento del circuito mediante pruebas. Aquí tenemos el diseño del circuito. Como podemos ver, tenemos dos partes principales. El breaker de control, que nos protege la parte de control, así valga la redundancia, que va a alimentar a una fuente de 5 voltios de corriente continua, la cual le dará energía al controlador de temperatura, que en este caso es una ESP32, la que va a recibir la señal de temperatura de la termocupla, o en este caso tenemos el sensor de temperatura, que es un HD22. Este controlador, dependiendo de la programación que nosotros hayamos cargado, va a hacer que el relé deje o no deje pasar energía a la bobina del contactor. Y la bobina del contactor, cuando se energice, nos va a dejar que el contactor cierre sus contactos y por ende se energice la niquelina para prender el horno y que comience a calentar. Aquí tenemos también el diseño del circuito. Tenemos la ESP32 conectada al controlador de HP22 y también tenemos una pequeña pantalla LCD en la cual nos va a poder mostrar la temperatura a la que nosotros necesitamos que caliente, y también tenemos tres pulsadores los cuales nos van a facilitar el setear o el escoger la temperatura a la que nosotros deseamos que esté este horno. Abajo podemos ver también que tenemos el relé, el cual una vez que el SP le dé la señal, el relé acciona la bobina del contactor y el contactor energiza a la niquelina para calentar el horno. El montaje. Una vez que se realizó el diseño de los circuitos de control y de programación para el controlador, se procedió a instalar los componentes en el horno microondas reciclado para poder realizar pruebas de funcionamiento. Aquí podemos ver la manera en que nosotros estuvimos con los estudiantes realizando el montaje y la instalación de todos los componentes en microondas de segunda mano, que lo volvimos a reutilizar para que no se cree más basura chatarra o chatarra. Pruebas. Al momento de hacer las pruebas, se realizaron diversas pruebas en las cuales pudimos notar
que la posición del sensor de temperatura tenía que estar en el lugar central para tener una mejor lectura de la temperatura. Se modificó también la programación para ingresar un rango de tolerancia en el setpoint por motivo de la histéresis, ya que al momento de que nosotros le dejamos, al principio la programación estaba eh, con el setpoint muy cerrado, que llegaba a la temperatura adecuada y, y abría de una el circuito. Y se bajaba un poco la temperatura y cerraba otra vez. Y esto provocaba que el contactor se abre, cierra el circuito, por lo cual íbamos a dejar a dañar los contactos del contactor muy rápidamente. Entonces le pusimos un rango de tolerancia para que pueda calentar un poco más y enfriar un poco más del set point, o lo que suele decir de la histéresis, que dejamos un rango de histéresis. Resulta, eh, como resultados, pudimos ver que el circuito mostró funcionamiento estable una vez que ya le hicimos ese cambio en la programación, sin interrupciones ni variaciones significativas en el periodo de calentamiento del oro. En las conexiones correctas no tuvimos ningún problema, todas las conexiones en las protoboards se realizaron y se confirmaron como correctas, ya que no tuvimos ningún daño. Siguiendo el diseño esquemático, no tuvimos ningún error. Conclusiones, que con un poco de voluntad y paciencia se puede darle una segunda vida útil a equipos que ya se les considera como basura. Esto nos ayudaría ahorita para el cambio climático y no crear chatarra, sino tratar de ayudar al planeta, ¿no? Otra conclusión que pudimos sacar es que cuando se va a manejar variables como temperatura o velocidad o variables de este tipo, eh, hay que tomar en cuenta el error que podemos tener por causa de la estéresis. Entonces, lo que comentaba, al momento de que la temperatura subía, pues se daba de una el contactor y bajaba un poco y se cerraba, se abría, se cerraba y el contactor tendía a estar en eh, en un lapso de tiempo corto, abre, cierra y podía dañar sus contactos. Gracias por su atención.